Muy buenas amigos, hoy es 20 de marzo, pero cuando veáis este vídeo habremos cumplido 2 meses desde que comenzaron las medidas de cuarentena en mi pueblo. Ya sabéis que ahora podemos salir y que no hay tantas restricciones, pero todavía no hemos vuelto a la normalidad. Ahora bien, ya llevamos 2 días sin ningún nuevo contagio en esta provincia, incluida su capital, Wuhan, y todos los nuevos casos de China provienen de fuera. Además, Wuhan es la única zona de nuestra provincia que sigue en un nivel de riesgo alto, es decir, ellos siguen con medidas de cuarentena muy estrictas que incluyen no salir de casa. Pero eso no quiere decir que estemos completamente a salvo y de hecho, aunque ahora podemos movernos entre diferentes localidades, esta provincia sigue estando en cuarentena. O sea, aquí seguimos aislados del resto del país. Por cierto, ¿qué os parece el look de orejas de soplillo que me da esta mascarilla? ¿Os mola? Hemos tenido un pequeño debate porque Lele, la estilista del canal, me ha dicho que a lo mejor no os iba a gustar demasiado. Pero ¿qué más da? Oye, lo importante es la seguridad, ¿no creéis? Notaréis que ahora las calles están más tranquilas, no hay tanto tráfico como el primer día que permitieron la circulación. Y creemos que muchos de aquellos coches podrían ser de gente que se había quedado atrapada aquí cuando estaban visitando a sus familiares por el año nuevo. Es decir, gente que salió corriendo en cuanto abrieron las calles y las carreteras porque tenían ganas de volver a casa a hacer vida normal, a trabajar, y seguramente más de uno ya estaba harto de aguantar a sus parientes durante casi 2 meses. Ya me imagino a algunos que ni adiós ni nada, venga niños al coche corriendo y familia, ahí os quedáis, ya os visitaremos el año que viene si es que no hay coronavirus. Ya veis que los puntos de control siguen en marcha, no nos piden nada, pero ahí están por si acaso. Y las calles que estaban cortadas siguen igual. Hay que dar un rodeo para llegar a todas partes, pero bueno, sigue siendo mejor que quedarse en casa. Es más, después de publicar el vídeo sobre la liberación, nos enteramos de que todavía había partes del pueblo que estaban cerradas. Aunque ahora sí que estamos todos libres, entre comillas. Joder, qué mal llevo las orejas, en serio. No tengo nada de circulación, se me están poniendo como 2 tomates. Y otra cosa que nos contamos, porque ya habíamos terminado de grabar, es que nos llamó la policía. Conmigo se han puesto en contacto varias veces durante la crisis para preguntarme si estoy bien y para saber si quiero volver a España. Y aparte también nos los hemos encontrado varias veces en la calle cuando íbamos grabando y pensamos, ya está, esta vez sí que sí, ya no vamos a poder hacer más vídeos. Pero no, ¿sabéis qué pasa? Que cuando estábamos grabando en el centro comercial, alguien debió llamar para decir que había un extranjero por allí. Bueno, los policías nos dijeron que habían recibido varias llamadas, porque ya sabéis que ahora prácticamente todos los casos nuevos de China vienen del extranjero. Pues allí estuvimos un buen rato con la policía y a mí esta experiencia me ha hecho pensar en los prejuicios, ¿no? Porque esto ya les pasó a los chinos que vivían en España cuando la crisis comenzó aquí y ahora nos está afectando a los españoles que vivimos en China. Yo no soy el único al que le ha pasado esto, ya he visto unos cuantos casos en las redes sociales. Por ejemplo, en España algunos chinos se han quejado de insultos directos por la calle y aquí no es tan fácil que ocurran ese tipo de cosas porque no hay una cultura tan acusada de confrontación, pero sí puede ocurrir que te pongan trabas en algunos sitios o que la gente llame a la policía. Es decir, los prejuicios a veces se manifiestan de forma quizás no tan agresiva, pero sigue siendo muy contundente. 我是看到你说话，但是我就在当阳，你是不真正的我跟你说。不要担心，不要担心。 Bueno amigos, ya ha abierto el sex shop. A lo mejor es un signo de que volvemos a la normalidad, ¿no? No sé si la gente vendrá también corriendo a comprar como con otros servicios. Según datos del gobierno local, el 89% de los empleados por cuenta propia o trabajadores autónomos ya han retomado sus actividades económicas. Pero muchas pequeñas y medianas empresas siguen cerradas porque las autoridades no permiten ofrecer servicios con los que se reúnen mucha gente en el mismo espacio. Eso es, todavía no se puede ir a los cines, internet cafés, karaokes, bares, restaurantes, aunque a estos últimos les permiten enviar la comida a domicilio. Pero tampoco han abierto muchos bancos porque son lugares en los que se pueden acumular unos cuantos clientes esperando su turno y esto puede ser peligroso. Mirad amigos, en esta zona ya nos han quitado las barreras. ¡Qué bien! Ya somos un poco más libres. Adiós barreras, adiós. No os vamos a echar de menos.
De todos modos, en nuestro barrio hay negocios a los que no les afectan esas normas y que todavía no han abierto. Eso es, y como ya os explicamos, esto puede deberse a que la cuarentena empezó justo con las vacaciones de Año Nuevo. Y a lo mejor algunos empresarios y comerciantes ya se habían ido del pueblo y ahora les está costando volver. Claro, aquí sigue sin haber transporte público, sigue sin haber trenes y no todo el mundo tiene coche en China. Didi, el Uber chino, tampoco está en marcha, pero por lo visto hay gente que está compartiendo coches para desplazarse. Muchas ciudades de esta provincia están organizando autobuses para enviar gente a sus zonas de trabajo. Pero estos desplazamientos no son tan simples como subirse a un autobús porque para eso necesitas un certificado emitido por la empresa para la cual trabajas. Esto no supone un gran problema dentro de la propia provincia porque hay muchas empresas que quieren que sus trabajadores vuelvan ya, pero ya han informado de casos de personas de aquí que volvieron a otras provincias y que han tenido problemas para reincorporarse. También os dijimos que en algunas grandes empresas han tenido ventajas para empezar a trabajar un poco antes porque en ellas es más eficiente y más rentable establecer controles. Tened en cuenta que si el gobierno tiene que gastar dinero en enseñar todos estos procedimientos o en ponerlos en marcha, sale mucho mejor hacerlo en las grandes empresas que hacerlo por cada pequeño negocio que hay en toda la provincia. Y así la industria o los sectores más importantes no sufren tanto. Ayer se habló mucho de las advertencias de un equipo chino de contención enviado a Italia y de lo insuficientes que les parecían las medidas de cuarentena que se estaban aplicando en el país europeo. Y me he dado cuenta de que algunos medios hispanohablantes destacados han llamado la atención sobre el aspecto de la bronca que les dieron los chinos, pero han pasado por alto la recomendación de detener las actividades económicas. Y algunos a lo mejor se confundieron con la traducción, aunque para entonces ya había versión en inglés, y hablaron de reducir la actividad económica en lugar de pararla. Y muchos dirán, pero es que no se puede parar la economía de todo un país. Claro, pero es que en China estuvo todo el país parado unas pocas semanas y porque además coincidieron con las vacaciones. Pero el parón económico total se aplicó sobre todo aquí, en la provincia más afectada. Y quizás funciona mejor ser muy estrictos en zonas específicas que tener una cuarentena a nivel nacional con muchas excepciones. Aunque a lo mejor en Italia o España ya es un poco tarde para ser tan selectivos porque se permitieron movimientos de población durante bastante tiempo. Yo entiendo que mucha gente no quiere escuchar a los chinos porque piensa que todo es nuestra culpa, pero creo que China realmente quiere ayudar a superar este problema. Claro, incluso desde el punto de vista puramente económico, a los chinos no les interesa que los países que compran sus productos estén en apuros. Yo no tengo nada claro que vaya a haber ganadores en esta crisis, porque sí, la economía china se va a poner en marcha muy pronto, pero ¿a quién le van a vender sus mercancías? Es decir, yo no creo que las recomendaciones de los expertos chinos de parar la actividad económica vayan con malicia. Ellos no quieren ver las economías de los países occidentales hechas un desastre, pero creen que las medidas estrictas pueden ser un sacrificio que salva la economía a medio y largo plazo. Mientras que si muchas empresas no son capaces de sacrificar sus beneficios a corto plazo, a lo mejor el problema se acumula y luego es peor para todos. Es que si este asunto lo dejas en manos de la lógica o del cálculo que haga cada empresa, va a ser un desastre. Porque al final muchas dirán, ¿voy a parar yo para que siga en marcha la competencia? No, hombre. Y yo insisto en que en estas situaciones no pasa nada porque el gobierno meta mano. No nos vamos a convertir todos en unos marxistas por eso. No os preocupéis porque luego ya veréis cómo hasta en los países más capitalistas el gobierno va a estar ayudando a las empresas. Están los niños del barrio todo curiosos porque nos ven aquí con la cámara. 要不要来后面打个招呼？我不是美国人，我是西班牙人。西班牙 Spain Sí. 西班牙 Bueno, ya notáis que se ha pasado todo el jaleo de los primeros días de la liberación. Según la madre de Lele, incluso el centro está un poco paradito. Pero claro, también es normal porque la gente que estaba aquí de visita por el Año Nuevo ya se ha ido. Además, ha subido un poco el paro en todo el país, cosa más que comprensible. Sobre todo se notó en febrero y vamos a ver hasta qué punto puede bajar otra vez. Hola 是你好的意思。 Hola. Hola， 西班牙加油！西班牙加油！ ánimo。 Esto es lo que más echaba yo de menos, ir a las afueras del pueblo, a las zonas más rurales, sobre todo ahora en esta temporada que está todo muy bonito.
Y esto para mí es mucho mejor que ir al centro, ir a hacer compras y demás. Nosotros solemos estar en el pueblo de Lele en invierno y en verano y generalmente nos perdemos esta estación. Así que nada, por lo menos algo bueno hemos sacado de todo esto. Ahora que nosotros estamos más libres y que muchos nos estáis viendo desde casa sin poder salir, intentaremos enseñaros más a fondo la China rural y esperamos que os resulte interesante. A nosotros por lo menos nos encanta. Bueno amigos, pues lo vamos a dejar aquí. Si este vídeo os ha parecido interesante le podéis dar un me gusta, os podéis suscribir o ayudarnos a través de nuestra página de Patreon, donde también subimos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Hasta luego.